Hey, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como me oigas, como me veas, como dijo un artista por ahí, como me sientas. Entonces, bienvenidos esta tarde o esta noche al podcast, el lugar donde traemos algunos temitas ahí en tendencia, pero que son necesarios de tomar. No sé si deberíamos de empezar mejor ya de lleno. Hoy tenemos un invitadazo, un gran amigo, pastor en Piedras Negras, del equipo pastoral en Centro de Alabanza. Esta tarde con nosotros el pastor Rigoberto Ríos. ¿Cómo estás, pastor? Hola Eddie, ¿cómo estás? Y gracias nuevamente por la invitación de estar participando en este podcast. Saludos desde Piedras Negras, Coahuila. Aquí estamos, gracias a Dios. Y pues siempre a tus órdenes. Y pues saludamos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a los que nos están viendo, dependiendo a la hora que nos estén viendo. Dale, vale. Oye, pastor, allí cuando platicábamos un poquito antes del tema que queríamos tratar el día de hoy, te preguntaba sobre este libro. Es un libro que actualmente está trayendo algo de polémica por las cosas que ahí dice, por lo que nos habla, tal vez hace algo del futuro, de lo que nos va a pasar, de gigantes, de ángeles caídos, de tantas cosas. Estamos hablando del libro apócrifo de Enoch. ¿Qué opinión tienes de este libro, pastor? Bueno, pues tú mismo lo estás diciendo, es un libro apócrifo, ¿verdad? Sí. Y entendemos por apócrifo a aquel libro que su contenido es de dudoso, muy dudoso, y se entiende por apócrifo aquellos libros que no están dentro del canon bíblico aceptado comúnmente por la comunidad cristiana, ya sea por la comunidad evangélica, la comunidad católica romana. Entonces, por principio de cuentas, pues es un libro que eh, creo yo que para los que creemos en la totalidad de la Biblia como inspirada por Dios, no deberíamos tomarle mayor atención al libro de Enoch, porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es basta, suficiente. Eh, Precisamente por esa razón es que no debería tomársele mucha atención. Sin embargo, estoy viendo que ha cobrado un auge últimamente y ha cobrado atención en algunos círculos. Creo Pero, yo que es por pero, causa, sí, sí, sí. creo que es por causa de las redes sociales, porque hoy como nunca, pues estamos siendo invadidos no solo por los medios de comunicación, sino por las redes sociales, y esto se presta a que pues ahora resurjan temas que anteriormente pues no estaban tan al alcance de la mano o tan al alcance de nuestros oídos, Sí. y creo que por eso está cobrando relevancia y auge el libro de Enoch. Y yéndonos desde, vaya, empezar por una premisa, la premisa inicial sería, ¿el libro de Enoch es verdadero? ¿Sí fue escrito por Enoch? No, mira, hay una serie de libros que se le llaman pseudoepígrafos o pseudoepígrafes. ¿Qué significa esto? Que son libros que se le atribuyen a un autor. En este caso, este libro se le atribuye a Enoch, pero realmente no fue escrito por Enoch. Según los historiadores y los estudiosos, se cree que este libro se descubrió allá por el siglo XVIII por unos misioneros europeos, y incluso también se comenta por ahí que algunos fragmentos de este libro se encontraron junto con los rollos del Mar Muerto de los esenios en Qumran, algunos fragmentos por ahí, pero se cree que este libro fue escrito alrededor de el siglo segundo antes de Cristo, entre el siglo segundo, o sea, entre 200 años, 100 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo. En este periodo es donde se cree que fue escrito el libro de Enoch.
Por lo tanto, no puede ser de Enoc, porque tú sabes que Enoc viene siendo bisnieto de Matusalén, de Noé, más bien. Viene siendo más bien bisabuelo de Noé, de hijo de Matusalén. Porque pues se menciona, me parece que allí en Génesis, en el capítulo 5, a partir del versículo 19 en adelante, habla de Enoc como aquel hombre que caminó con Dios y que desapareció porque Dios se lo llevó. Es lo que se menciona en el libro en Génesis, en la Biblia. Entonces, sí. Por eso no es un libro real, o podríamos decir, no fue escrito por Enoc. Tuvo otros autores en el periodo que te digo, entre 200 años antes de Cristo, 100 años después de Cristo. ¿Por qué atribuirle a Enoc ese libro? ¿Por qué no atribuírselo también a Elías, que también se fue en un carro de fuego, tampoco murió? ¿Por qué Enoc? ¿Quién fue Enoc o qué hizo Enoc tan importante como para ser catalogado o para atribuirle este libro a él? Bueno, precisamente por la relevancia que vemos en la Biblia, de que fue un hombre que no conoció la muerte propiamente, sino que fue arrebatado, Dios se lo llevó, al igual que Elías. ¿Recuerdas que Elías también fue arrebatado en carros de fuego y que el profeta Eliseo, su discípulo, fue testigo de esto? Quizás sea por esto que se le atribuye a Enoc este libro, pues, que también tiene no sé, cierta importancia del contenido para algunas personas. De hecho, déjame decirte que la Iglesia Ortodoxa Etíope lo tiene dentro de su Biblia, es decir, es aceptado por el canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope, porque fue precisamente en ese lugar en Etiopía donde estos misioneros, que te digo que en el siglo XVIII se encontraron pues estos escritos, y luego después más adelante se le tradujo, porque incluso este libro que se encontró en el siglo XVIII y algunos fragmentos que se encontraron en 1947 en Qumran, viene en un idioma litúrgico etíope. Entonces, pues por eso ellos lo tienen dentro de su canon bíblico. Okay. Pensando en que no entró en el canon bíblico, pensando en que no... ¿Qué parámetros? Bueno, los parámetros tendrían que ser la veracidad de los hechos que pasaron, ¿no? Para poderlo incluir en los libros de la Biblia. No sé, en realidad, el proceso que se llevó para qué incluir y qué no incluir o qué excluir. Porque en el libro de Enoc, bueno, se menciona, se lee, se mira por todos lados en redes sociales, unas buenas informaciones, otras nada buenas, pero habla de similitudes de lo que dice la Biblia con lo que dice el libro de Enoc. Vamos a decir, vayamos con este puntual, los ángeles caídos, que habla Enoc. Sí, bueno, mira, déjame te lo comento desde el punto de vista evangélico. Por favor. Obviamente se va a prestar que algunas personas acepten o no lo que estoy diciendo, pero igual cada quien tiene su postura. Sí. Muy respetable la postura de otras personas que le atribuyen veracidad o no, pero yo estoy hablando desde el punto de vista evangélico. El hecho de que este libro tenga esa antigüedad y que se hayan encontrado algunos fragmentos en Qumran, en primer lugar me dice que este libro sí pudo haber sido conocido por los judíos ortodoxos del periodo intertestamentario o del periodo de Jesús. Okay. Pudo haber sido esto. Sin embargo, este libro no está contenido en el canon de los libros judíos, o más bien de la Biblia judía, la que se conoce como la Tanaj. Si has escuchado hablar del Tanaj, que en realidad es el Antiguo Testamento judío. Y la única diferencia con el Antiguo Testamento del canon que tenemos nosotros como Iglesia Evangélica es la manera en que están acomodados los libros, porque la Tanaj está en 3 secciones y Tanaj viene siendo un acróstico
esa palabra Tanaj, de cómo están acomodados. Por ejemplo, Tanaj está hablando de lo que es la Torá, que son los libros de Moisés. Está hablando del Nevilich y el Ketubim. De ahí viene la palabra Tanaj. Son las 3 secciones que son la ley o lo que conocemos como Pentateuco, que son los libros históricos que nosotros conocemos, o ellos le llaman como los escritos, y los libros poéticos, ¿verdad? O los libros de sabiduría que tiene la Biblia judía. Entonces ahí, en el canon de la Biblia judía o la Tanaj, no está el libro de Enoch. Quiere decir que por las comunidades judías en aquel entonces no se le consideró como un libro divinamente inspirado, aunque algunas comunidades, como te digo, lo consideraban. Ahora déjame decirte que pues así sucede en lo que es el canon. ¿Qué significa la palabra canon? Canon literalmente significa una caña de medir o vara de medir, y se le llama el canon, es decir, aquellos libros que fueron filtrados, que fueron analizados, que fueron estudiados para que se les considerara como divinamente inspirados por Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero fue un proceso muy largo. No fue de que se sentó un grupo de personas y que de la noche a la mañana, o que en un fin de semana ahí no tenían algo que hacer y dije, mira, ¿qué te parece si agarramos la selección de todos los libros y vemos cuál sí, cuál no? No, fue un proceso largo donde se sentaban muchos eruditos, muchas personas de Dios, muchos estudiosos, y empezaron pues a analizar todos los escritos que había en aquel entonces, porque déjame decirte que no solamente se trata del libro de Enoch, se trata de muchos otros escritos. Incluso en la Iglesia Católica tiene una cantidad de libros del Antiguo Testamento que son aceptados, y otros otros que están aceptados por la comunidad evangélica. Por eso está siempre la pugna de que dicen los católicos, lo que pasa es que los evangélicos le quitaron libros a la Biblia, y luego los evangélicos decimos, lo que pasa es que los católicos le pusieron libros de más, y ahí está la pugna. Entonces, en el canon, ¿qué consideraciones se tuvieron para aceptar o no tal cual libro? Mira, hay un libro que tengo aquí que les quiero recomendar, que se llama ¿Cuál camino? Y este libro habla acerca de algunas corrientes que los evangélicos consideramos como sectas, o como algunas corrientes que no son saludables para la doctrina evangélica. Y ahí hay, estoy tomando en cuenta, déjame ver, en una de las páginas acerca de lo que es el canon, porque tú me estás haciendo ¿qué consideraciones se tienen para aceptar o no un libro dentro del canon? Porque déjame decirte también que tanto para la Iglesia Católica como para la Iglesia Evangélica, los libros del Nuevo Testamento no tienen mayor problema. Son aceptados los mismos 27 libros, ¿verdad? Acá el detalle es en los libros del Antiguo Testamento, donde está incluido el libro de Enoch en algunos otros grupos cristianos que consideran la Biblia. Me explico, en la que te menciono muy particularmente, la Iglesia Ortodoxa Etíope, que incluye y otros escritos más. Pero dice que cuáles son aquellos libros que no son reconocidos e inspirados por Dios, y cuáles son los motivos por los cuales algunos libros no son considerados como inspirados por Dios. En primer lugar, porque algunos de sus escritos niegan ser inspirados por Dios. En el libro de Enoch no hay una referencia que diga que fue divinamente inspirado. ¿Y cuál sería, por ejemplo, Rigo, cuál sería el ejemplo de otro libro que
consideraron si fue inspirado, en cuáles son las bases, cuáles son o cuál es el factor que ellos determinaron que este sí fue inspirado y que no fue inspirado. Bueno, es lo que te estoy diciendo, es lo que te estoy leyendo precisamente, cuáles son los factores o las bases que consideran para que no son inspirados. Por ejemplo, ese que te decía que algunos autores niegan o no mencionan que son inspirados por Dios, que no están dentro del canon del Antiguo Testamento ortodoxo judío, que no es aceptado pues por los autores originales humanamente hablando, ¿verdad? Otra es que algunos de estos libros no fueron citados por Cristo o por los apóstoles, aunque hay una referencia del libro de Enoch en el Nuevo Testamento que sí cita por ahí a uno de los autores del Nuevo Testamento, me parece que es en Pedro. Ahorita te digo cuál es la referencia donde viene que se menciona alguna frase de lo que sucedió con Enoch, ¿verdad? Entonces, déjame ver. Entonces, otra cosa es que algunas doctrinas contradicen las doctrinas de las Sagradas Escrituras en general. Otra de las cosas es que algunos libros no son considerados divinamente inspirados por Dios, pero sí son considerados como un libro que puede tener, ¿qué te diré?, alguna información cultural o histórica, que no son inspirados por Dios, según este canon, pero sí puede tener alguna información que tal vez no contradiga las doctrinas bíblicas, y por eso de alguna manera te puede ayudar como enriquecimiento cultural, para acervo cultural. Por ejemplo, la misma Iglesia Católica, los libros que ellos tienen, que nosotros consideramos que son de más, les llaman deuterocanónicos. ¿Qué significa deuterocanónico? Se le llama así los libros del segundo canon, o también se les considera deuterocanónicos porque no fueron inspirados, pero sí tienen fuente histórica y cultural que puede servir de alguna manera para enriquecer el conocimiento. No sé si me estoy explicando. Entonces, el libro de Enoch, pues no está en esa categoría de cuáles son los elementos que nos ayudan a entender si es canónico o no, ¿verdad? O sea, el libro de Enoch dista mucho más allá de aquellos otros libros que son deuterocanónicos. Entonces, mira, de lo que tú me estás diciendo, ¿cuáles son otros libros? Estuve yo checando aquí que hay otros libros apócrifos o pseudepígrafos, o también se les podría decir libros espurios, o que son ilegítimos, o que no son auténticos. Hay muchos libros más. Mira, por ejemplo, hay un libro que se llama La Oración de Manasés. Está también, por ejemplo, los libros tercera y cuarto de Esdras. Incluso el cuarto libro de Esdras se le conoce como Apocalipsis de Esdras, porque en el canon de Antiguo Testamento judío se le conoce a Esdras y a Nehemías como primera y segunda de Esdras, pero ya el tercero y cuarto pues no entra dentro del canon de los judíos. Está también algunas adiciones a Esther, otros libros como Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos, otro tercer y cuarto de Macabeos, el libro de Jubileos. También en esa lista está Enoch, precisamente. Está otro libro que se llama Los Macabeos Etíopes. Está también un libro que se llama Josefus. Está también el Testamento de los 12 Patriarcas. Está el libro de José y Asenet. Están algunos salmos, por ejemplo, del Salmo 151 al 155. Están los salmos de Salomón, no Salomón, de Salomón. Está también Sabiduría de Salomón, un libro que se llama el libro de Sirá, Oración de Salomón.
Ascensión de Isaías, libros de Baruch, Carta de Jeremías, Apocalipsis de Baruch. Son algunos libros apócrifos que son del tiempo, del periodo del Antiguo Testamento. Sí. Entonces, algunos grupos aceptan otros y rechazan a otros. Entonces, por eso te digo, es un tema muy, muy complicado dentro del canon, para saber cuáles libros son inspirados, cuáles no, cuáles son apócrifos, cuáles no. Es un asunto muy complicado y todavía sigue la pugna, podríamos decir, para algunos grupos religiosos. Sin embargo, para nosotros, la Iglesia Evangélica, el canon de las Escrituras ya fue cerrado completamente, de tal manera que nosotros consideramos que ya no hay otro libro, ya no hay más revelación que la que nosotros conocemos hasta la fecha, que son los 66 libros, 37 y 29, 37 del Antiguo Testamento y 29 del Nuevo Testamento. Ahora, reconociendo eso que mencionas, reconocemos los 66 libros de la Biblia, ¿es recomendable para uno como cristiano evangélico tomar algo de lectura de esos libros? Como dices tú, hay algunos puntos históricos que nos pueden ayudar a lo mejor para algo, pero ¿es recomendable para un cristiano empezar a tener ese tipo de lectura, documentarse con algo de eso? Mira, déjame decirte que personalmente... ¿Tú lo recomiendas o no? Yo personalmente no lo recomiendo por el hecho de que, vamos a ver, no lo recomiendo como un libro que te pueda servir a ti como guía espiritual. Okay. Por lo mismo que te digo, el canon de las Escrituras ya está completo. ¿Me explico? Y si tú buscas una guía espiritual, pues, ¿por qué estar buscando otra información extra bíblica? ¿Me explico? Ahora, ahí te va. Si a duras penas la gente lee la Biblia, ¿para qué se hacen bolas leyendo otro libro que no está dentro de la Biblia? ¿Me explico? Sí. Incluso hay personas que dicen, no, pues yo lo leo pues para tener mayor entendimiento. Pero aquí el punto no es lo que comprendas o no de la Biblia. El punto es lo que vivas y practicas de la Biblia. Yo le diría a estas personas, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por lo que sí entiendes de la Biblia y no practicas. Ese es el punto. Entonces, a la pregunta expresa de que si yo lo recomendaría, pues yo no lo recomendaría porque no hace falta. Deuteronomio 29 dice que las cosas ocultas o secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para ver si obedecemos o no sus mandamientos. ¿A qué se refiere esas palabras reveladas o esas cosas reveladas? Pues lo que el Señor nos ha enseñado en la Escritura. Y como te digo, la Biblia está completa en su totalidad. No le hace falta absolutamente nada para que sea nuestro canon. Y cuando hablamos de canon, significa que es la única regla de fe y conducta para el cristiano. No hay más. Ahora, la teología evangélica habla de lo que es el fundamentalismo. ¿Por qué se le llama fundamentalismo? Porque el cristiano evangélico estamos fundamentados totalmente en lo que es la Biblia. ¿Me explico? Es decir, sí, que si nosotros tenemos al alcance el conocimiento de otra información o filosofías que contradicen a la palabra de Dios, nosotros rechazamos totalmente aquel otro pensamiento o aquella otra filosofía y nos apegamos estrictamente a lo que dice la palabra de Dios. Ahora te digo, yo no conozco en su totalidad el libro de Enoc. Yo no podría juzgar a Enoc y decirte no lo leas porque tiene información que va en contra de la Biblia. Pudiera tener mucha información que respalda la Biblia. Sin embargo, para mí personalmente no es necesario el libro de Enoc, porque ya tengo completamente el conocimiento de la palabra de Dios. No sé si eso responde tu pregunta. Responde mucho y pienso que muchos se
se van sobre la idea de leer ese tipo de libros por lo emocionante que pudieran ser, de lo que habla el libro de Enoch, de ángeles caídos, del fin del mundo, de cosas bueno, cosas controversiales de la vida de Jesús, y que realmente no están edificando, pero lo hacen para alguien que le gusta ver arder Troya, pues le gusta ese tipo de, de lecturas para empezar a atacar a lo que es el Evangelio, para decir, Enoch lo dice de otra forma, y como fueron descubiertos esos pergaminos antiguos, pues también valen. Y es que mira, hay personas que atribuyen el hecho de que haya escritos antiguos y dicen, no, es que mira, se encontró ese escrito antiguo. Quiere decir que ese escrito debe tener su validez al igual que la Biblia, pero es como te mencionaba, te di una lista de libros apócrifos del Antiguo Testamento, pero también hay otros libros más del Nuevo Testamento, en el periodo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, está otros libros, primera y segunda de San Clemente, está el Evangelio de Santiago, otro que se le conoce como la Didaché de los apóstoles, está el libro de Bernabé, otro libro que se llama El Pastor, están el libro de los Hechos de Pablo y Tecla, está un Tercera de Corintios, el libro a los laodicenses. Entonces, no porque este libro sea antiguo, se haya encontrado en la antigüedad, significa que sea un libro aceptado dentro del canon bíblico. Ahora, lo que te digo, no sé si este libro contradiga los principios de la Biblia, pero por lo menos algunos toman como argumento el hecho de que Judas lo menciona ahí en el capítulo 1, versículos 14 y 15, donde se le atribuye a esta profecía del juicio final a Enoch. Menciona a Enoch, pero dicen, ahí está Judas, está mencionando a Enoch, y debe ser Enoch el de este libro que se encontró. Bueno, no sabemos a qué Enoch se refiera, y tampoco sabemos cuál es la base que tiene Judas, ¿verdad? Simplemente menciona esa porción de la profecía de Enoch, pero bueno, según los que han estudiado el libro de Enoch, dice que tiene un contenido que puede enriquecer lo que la Biblia no menciona, pero sería muy presuntuoso tratar de decir más allá de lo que la Biblia misma dice, porque como pues tú decías, según esto en el libro de Enoch se menciona de una manera más detallada acerca de los ángeles caídos o de los gigantes o de los Nefilim que menciona Génesis en el capítulo 6, que el libro de Enoch los menciona de manera más detallada. Sin embargo, el hecho de que mencione más detallado, esto no significa que pues sea divinamente inspirado. El punto es ese, la consideración de que sea divinamente inspirado. Ahora, puede tener un contenido que moral, cultural y históricamente pudiera ayudar en algo, pero no así sería una palabra revelada de parte de Dios. O sea, pensar en creer que esa es la palabra del Señor, que como dice la Biblia, que nos va a traer fe, por ese tipo de palabra, esa palabra no nos va a traer fe. En lo absoluto, por lo mismo que te digo. Mismo. Partimos desde el punto de vista de que la Biblia, el canon de las Escrituras ya fue completo, ya está completo. No se le puede ni añadir ni agregar. Ahora, a lo que me preguntabas ahorita, ¿cómo es que sucede que se aceptó este canon? Te digo, fue un proceso pues de 1000 años, porque estamos hablando que desde cuando se hizo la traducción de la Septuaginta, es decir, aquella traducción que se tradujo del original hebreo y arameo de los 70 escritores, por eso se le llama la Septuaginta, y de ahí sale también la Biblia, la Vulgata Latina, que acepta la Iglesia Católica. Desde ahí es
donde empezó el estira y afloja, de qué libros sí son aceptados y cuáles no, y cuáles son desechados y cuáles no, y aquellos libros que no fueron aceptados, entre los que está el libro de Enoc, bueno, pues simplemente se hicieron a un lado. Y luego todavía viene el periodo intertestamentario, viene el periodo de los apóstoles, y luego empieza el periodo de la iglesia primitiva, o de los, el periodo patrístico, es decir, de los primeros padres de la iglesia cristiana, y ahí empezaron también ellos a tener sus concilios, a estar estudiando. Fíjate que hay periodos en los que, por ejemplo, algunos libros del canon que se acepta ahora no fueron aceptados. Por ejemplo, estuvo mucho tiempo en pugna si se aceptaba segunda y tercera de Juan, si se aceptaba Apocalipsis o no, primera y segunda de Pedro. Por mucho tiempo estuvo en pugna otros, algunos capítulos del Evangelio de San Juan. Entonces, como te digo, fue un proceso muy largo donde se estuvo considerando, las personas lo estuvieron haciendo muy detenidamente, teniendo al alcance de su mano las herramientas que en aquel entonces tenían acceso, por ejemplo, la arqueología, la historia, a algunos otros documentos extratestamentarios, o se le llama de contexto externo, es decir, aquellos otros escritos y aquellas otras, no sé, documentos históricos que estaban alrededor de la Biblia, basado en esto, en mucha oración, en un consejo de varias personas sabias para poder decir, este es el canon bíblico. ¿Me explico? Entonces, yo considero, Dios lo permitió que fuera de esta manera para tener lo que hoy tenemos al alcance de la mano, lo que es la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia. Te digo, pasó un periodo como más de 1000 años para llegar al canon que tenemos hoy. Y por eso te digo, entre el estira y afloja, el libro de Enoc es uno de los libros que no fueron aceptados como inspirados por Dios. Y pensando, Pastor Rigo, y pensando, dice la palabra que si fueran escritas todas las cosas que pasaron, pues no habría libro en el mundo que tuviera tantas hojas, ¿no? Por todo sí, pues eso lo dice en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que dice que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, no alcanzarían libros en el mundo para poder detallar todo lo que Jesús hizo. Dijo, mas estas cosas que se escribieron para que lo conozcas y tengas vida eterna. Está hablando precisamente de aquello que es aceptado como inspirado de parte de Dios. Ahora, no dudo que vayan a surgir otros escritos más que de alguna manera pueda surgir, porque ahorita se están haciendo muchos descubrimientos arqueológicos. A mí me sorprendió sobremanera que en mi primer viaje que yo hice a Israel, estando en Galilea, allá al norte, cerca del mar de Galilea, estando cerca de Tiberías, entre Tiberías y Cafarnaúm, cuando pasábamos por ahí, allá a finales de los 90s, nosotros veíamos una pequeña aldea que se llama la aldea de Magdala. Hay unas cuantas casitas y me llama mucho la atención un restaurancito, Magdala, mira, qué padre. Pero luego resulta, eso fue en el 98, y luego resulta que cuando regreso en el 2015 y en el 2017, ya se están escarbando por ahí las ruinas de la aldea de Magdala del tiempo del Nuevo Testamento. Y ahora que regresamos en el 2021, 2023, pues ya está la aldea completamente descubierta. Y wow, eso me sorprende sobremanera. Por mucho tiempo también en Jerusalén habían ciertos lugares arqueológicos que se conocían, y luego de repente vemos que ya se hizo por ahí el descubrimiento de una ciudad que está a 60 metros bajo de Jerusalén, porque Jerusalén tiene 14 niveles históricos, le llaman teles. Cada tel habla de un periodo de tiempo de la ciudad de Jerusalén. Imagínate tú, abajo del muro de los lamentos, bajar
60 metros, y luego ver que ahí está la terminación del estanque de Siloé. Cuando están escarbando, están descubriendo tantas cosas, monedas, artículos religiosos, artículos domésticos, tantas cosas, y no dudo que también ahí se encuentren escritos algunos rollos, qué sé yo. Sin embargo, eso pudiera tener mucho valor histórico, arqueológico y de conocimiento de lo que pudo haber sucedido en aquel entonces. Sin embargo, pues ya no está dentro del canon de las escrituras, porque te digo, se decidió que ya el canon de las escrituras como libros divinamente inspirados ya fue completado. Eso es lo que consideramos. Y sí, bueno, ya yéndonos a un terreno más imaginativo, si tú tuvieras la oportunidad de descubrir algún escrito, ¿cómo qué escrito te interesaría descubrir? ¿De qué tipo de escrito? Fíjate que es una pregunta interesante, porque a mí desde que, pues olvídate, siendo de la Facultad Teológica Emanuel, del Instituto Bíblico, a mí siempre me llamó la atención de la tercera epístola de Corintios, ¿verdad? Porque Pablo en la primera de Corintios menciona de una carta que se había enviado anteriormente, y a mí me llamaba mucho la atención cuál será el contenido. Sin embargo, después me doy cuenta que ahí anda por ahí circulando una tercera de Corintios. Puede ser veraz o no, no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios permitió que en su momento no se encontrara ese escrito o algunos otros para el momento donde se decidió que ya estuviera el canon completamente sellado, el canon completo de las escrituras. Pero por ejemplo, ¿a ti como qué historia te gustaría encontrar, no sé, un final de alguna historia? No sé, vamos a decir Job. No, pues que se encontraron escritos donde vimos que Job con su doble de hijos y su doble de esposa, las esposas, no sé, tuvieron más hijos, no sé, algo que te gustaría como que complemente la historia que ya conocemos. ¿Habría algo que te interesaría descubrir en dado caso que... Mira, te voy a ser muy franco, muy sincero, no me he puesto a pensar en eso, la verdad. Con todo respeto te digo, sería muy ocioso el pensar, me gustaría esto. Aunque de alguna manera yo digo, sería interesante, por ejemplo, ¿qué pasaría con Hechos 29? Porque pues, el libro de los Hechos no tiene una conclusión, termina en el capítulo 28, pero no hay una conclusión como los otros libros, ¿me explico? Sí. Pero te digo, para mí sería muy ocioso, porque para empezar... No te la acabas con lo que ya tenemos. No, es lo que te digo ahorita, con lo que ya tenemos suficiente y de sobra, además de que, como te digo, ahorita hay tanto descubrimiento arqueológico e histórico de la antigüedad que nos está sorprendiendo, de tal manera que apenas tenemos capacidad de entender aquello que se está descubriendo gracias a los estudiosos y a los arqueólogos, como para decir, me gustaría que se descubriera, o me gustaría que... Pues no, la verdad, te digo, para mí sería muy, muy ocioso, ¿verdad? Pensar en eso. Ok, y sí es cierto, porque hay tanto que descubrir en un solo versículo de la Biblia. Nos ha pasado, leemos un versículo y luego lo volvemos a leer y entendemos algo diferente. Lo leemos y me ayuda para otra cosa, lo leemos y ya me ayudó para educar a mis hijos, y lo leemos y ya hay algo diferente. Es lo que tiene la Biblia, es la esencia de su Espíritu Santo que nos va cambiando el pensamiento, nos va tocando nuestro corazón, y no nos lo acabamos. Y es cierto, sería muy ocioso y no es recomendable pensar más allá de lo que ya tenemos. Mira, nada más piensa esto. El libro de la Biblia como palabra de Dios es un libro milagroso por muchas causas. En primer lugar, porque es un libro que no ha tenido alteración alguna desde los escritos originales a lo que tenemos hoy.
Es un libro que es totalmente confiable porque no tiene alteración alguna en su contenido y en su doctrina, me explico. Puede haber algunas variantes, ¿verdad? Pero el libro es milagrosamente intacto y tiene mayor confiabilidad que algunos otros escritos de la filosofía antigua, me explico. Por ejemplo, algunos escritos que se descubrieron por ahí pues no de Aristóteles, sino de lo que se comentaba de Aristóteles, de Sócrates, etcétera. Es muy confiable. Aparte que la Biblia está intacta, íntegra, es una Biblia que ha sido tan cuestionada y tan atacada, de tal manera que ha habido tanto esfuerzo por eliminar la Biblia. Yo digo, pero ¿por qué arremeten de manera tan inmisericordia contra la Biblia? ¿Cuál es el deseo y la intención de las personas que tratan de descreditarla, que tratan de eliminarla? Porque pues ya está la sentencia dada. Séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. Entonces, hubo intentos, por ejemplo, no sé si has oído hablar de Voltaire. Voltaire había dicho, no creo que este libro sobreviva 100 años más. Y si no, de esto me encargo yo. Pues fíjate que Voltaire había hecho, me parece que una enciclopedia. Esa enciclopedia terminó rematándose en una subasta en unos cuantos dólares, porque su valor ya no era tal. Sin embargo, la Biblia se sigue imprimiendo. Incluso se dice que en una de las propiedades de Voltaire es donde tenemos la impresora más grande de las Sociedades Bíblicas Unidas. Imagínate cómo ha sobrevivido a esos ataques. Hay también, por ejemplo, un grupo yo digo que son pseudocientíficos, que le llaman los de la alta escuela. Según ellos estudian los escritos antiguos para ver si son veraces o no, pero ellos han atacado la Biblia de manera tan, ¿cómo te diré?, tan injusta, porque someten a la Biblia a rigores tan extremos, no así con otros escritos, porque intentan desacreditar la palabra de Dios. Incluso ellos decían, ¿cómo es posible que el libro de Isaías describa de una manera tan exacta la profecía de Cristo? Y ellos decían, seguramente que Isaías fue contemporáneo de Cristo, fue testigo ocular, y luego escribió lo que está pasando y lo hace pasar como un libro del Antiguo Testamento que se escribió 700 años antes de Cristo. Es lo que dicen los estudiosos de la alta escuela. Y dicen, no es posible. Y luego de repente, pácate las que se encuentran el libro de Isaías en 1947, precisamente en Qumran. Ese fue un golpe demoledor contra los críticos de la alta escuela. Por eso te estoy diciendo, la Biblia es un libro milagroso por la supervivencia. La otra cosa que yo veo es que no hay un libro que se haya reproducido tantas veces como la Biblia misma. Se ha impreso de todos los idiomas, se sigue imprimiendo, se sigue en idiomas que todavía pues están llegando los misioneros y ven un idioma que incluso no tienen alfabeto. Ellos enseñan el alfabeto para después imprimir una Biblia en el idioma de estos grupos. ¿Me explico? Y se sigue reproduciendo la Biblia. Y lo más importante de lo que te estoy diciendo es que la Biblia tiene un poder tan milagroso porque no hay otro libro que haya convertido tanta cantidad de personas, de familias, de grupos enteros. El impacto poderoso que ha tenido la Biblia para convertir el alma y el corazón de las personas. Ahí donde yo veo principalmente el poder y la importancia que tiene el hecho de que consideremos la Biblia como la palabra revelada, como la palabra divina, como la voz de Dios para nosotros.
efectos tan tremendos y poderosos que ha tenido. Yo soy testigo de cómo la Biblia tuvo un impacto personalmente en mi vida que cambió dramáticamente mi Biblia de una manera, la palabra de Dios. Entonces, ahí donde está precisamente la importancia y el poder de la palabra. Por eso te decía anteriormente, que no nos preocupe lo que no entendemos la Biblia, que nos preocupe lo que no entendemos, pero no practicamos, ¿verdad? Así es. Con esa reflexión, me quedo. Pastor Rigo, ¿cómo podemos seguirte para escucharte más o para seguirte, para saber lo que haces? ¿Dónde podemos encontrarte? Ay, pues mira qué difícil. Te voy a decir que soy muy facebookero, pero solamente, pues mira, la verdad que yo tenía por ahí un podcast o un podcast según tu idioma. Por ahí puedes encontrar algunas enseñanzas que el podcast se llama Reflexionando a Tiempo. O también en YouTube, en Ríos de Dios Ministerios, hay varios que se llaman Ríos de Dios, pero ahí donde está mi nombre, Rigoberto Ríos. Lo que estuve haciendo por un periodo de tiempo, pero la verdad es tanto el trabajo de campo que tengo que pues no me doy el tiempo, la verdad, la agenda para hacer esto, pero ahí me pueden encontrar para escuchar algunos de los mensajes y estudios que estuve haciendo por algún tiempo. Hay un contenido muy interesante, pues los invitamos ahí. Claro que sí, por favor, gente, síganos, siga al pastor, siga lo que hizo o lo que ya tiene grabado, y ahí en los comentarios pon más cosas, pastor, no, ándele, haga tiempo, póngale más cositas, si hay tiempo, búsquele una hora más a las 24 que ya tenemos, búsquele. Ay. Muchas gracias, pastor, mande. Y concluyo con esto, mira. Por favor, mira, hace mucho me llamó la atención la historia de una banquera que era contadora, pero no era contadora así contadora porque contaba billetes, porque en aquel entonces no había esas maquinitas que metes el puño de billete y ya te dice cuánto es. Ella contaba los billetes y luego de repente sacaba uno y decía, caray, este billete es falso, y lo hacía a un lado y seguía contando, y otro falso. Pero contaban cantidades enormes, bultos y bultos de billetes. Y una vez una persona le dijo, oiga, qué tremenda capacidad tiene usted, ¿cómo le hace para conocer tanto billete falso? Dijo, caray, no, es que no conozco los billetes falsos, conozco el billete verdadero. El billete verdadero me da la capacidad de tener la sensibilidad de saber lo que es falso. Entonces, con esto te digo que si nosotros conocemos la palabra de Dios, si nosotros nos metemos al canon de las Escrituras, divinamente inspirado, vamos a tener la sensibilidad espiritual y el conocimiento y la sabiduría para discernir y detectar aquello que es falso. Porque también, déjame decirte, que aquel que no estudia con seriedad las Sagradas Escrituras está condenado a creer todo lo que oiga. Pues te lo dejo así, hermano. Metámonos a la palabra de Dios, practiquemos, vivamos la palabra de Dios, que ahí donde decide nuestro destino eterno. Así es. Acuérdese usted que me oye, que la fe no viene por oír los podcasts, no viene solo por oír la tele, Netflix, no, ahí no viene la fe. La fe viene por el oír lo que la palabra de Dios dice, lo que pasó, lo que Jesús dijo de nosotros. No creas lo que la gente dice de ti, crees lo que Jesús ya dijo de ti. Tú eres un más que vencedor, tú puedes ser sano en el nombre de Jesús. Él ya pagó por todas tus culpas, no te sientas solo, siempre va a estar ahí. Tantas cosas que en la Biblia revelada por Dios nos da y de sobra. Así que, Pastor Rigo, muchas gracias por este tiempo. Sé que eres muy ocupado y te agradezco mucho este ratito que nos das a la audiencia, a los que nos ven. Y muchas gracias por tu tiempo, gracias por lo que haces, gracias por lo que nos dijiste el día de hoy.
y esperemos no muy lejos de echarnos otra platicadita, hombre. A tus órdenes siempre, mi querido Eddie. Gracias, y a todos los que te escuchan también muchas gracias, y para servirles siempre. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Ahí atrás un videíto y enfrente tal vez haya otro. Entonces, búscanos, escúchanos. Nos vemos a la siguiente.